Coloca cable coaxial en tu TV y disfruta de TV libre. Todos los canales gratis. Truco increíble. Vamos a usar cable coaxial RG6. Vamos a abrir nuestra cinta y vamos a marcar 30 centímetros de cable coaxial. 30 centímetros, 12 pulgadas. Vamos a buscar la mitad de 30 centímetros o 12 pulgadas, que serían 6 pulgadas o 15 centímetros. Identificado el centro del cable coaxial, vamos a dividir hacia ambos lados 5 centímetros, 2 pulgadas. Observan. Entonces vamos a remover toda la envoltura a partir de estos extremos hasta la marca. Usaremos un cúter y aquí vamos a remover la envoltura. Si queda un poco de malla, envuélvelo junto con tu cable o conductor interno para que la malla quede haciendo contacto con el conductor en este punto. Lo mismo deberás de hacer del otro lado donde tenemos las marcas. Nos queda el cable así. De este lado vamos a cortar la distancia que tú entiendas. Yo voy a cortar 12 pulgadas, 30 centímetros, para hacer la colocación del conector. Entonces, en este extremo debo de colocar este conector. Quedará así el conector instalado. Del otro lado, tu cable coaxial quedará así. Vámonos a ubicar del lado del conector y vamos a pelar aproximadamente 1 centímetro, 3/8 de pulgada, para encontrar la malla que está acá oculta debajo de la goma. La podemos dejar así. Vamos a buscar de nuevo el cable coaxial y vamos a colocarlo junto con el otro. Debemos de hacer ese mismo proceso, pero acá al final vamos a dejar un excedente de aproximadamente 6 o 7 centímetros hacia atrás. Vamos a dejar algo razonable. Fíjate, excedí un poco, lo voy a cortar. Te voy a dar la medida por si te interesa. Vamos a cortar primero. Entonces, el excedente que tengo acá mide 37 centímetros, 14 pulgadas
1,5. Entonces, el proceso que sigue es muy sencillo. Mira, vamos a replicar eso que hicimos ahí. Ahora es más fácil porque simplemente colocamos el cable coaxial de esta forma, marcamos, seguimos y entonces aquí vamos a remover la goma dieléctrico para encontrarlo con el conductor interno. Recuerda que debemos de aterrizar esta sección con el conductor interno, por lo que es importante que deje un pequeño pedazo de malla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestro viejo foco LED y donde está el centro vamos a hacer un círculo o media circunferencia. Ok, media circunferencia. Entonces, esta parte que está aquí debe de quedar unida en este punto, aquí. La medida que debe de tener desde este punto hasta acá, la tengo anotada por aquí. Son 7.5 centímetros que debemos de dejar libre. 7.5 centímetros, 7.5 centímetros. Entonces debemos de unir el cable aquí para que quede con esa forma. Filme y vamos a unir. Trata de que la malla en ningún momento quede haciendo contacto con esta sección. Así que supervisa bien visualmente para que ninguna hebra de la malla que limpiamos te vaya a quedar haciendo contacto en este punto, porque esto estropearía nuestro trabajo. Bien, más tarde terminamos de corroborar nuestra forma. Entonces, o de comprobar, debemos de hacer lo mismo con esta sección. Se trata de girar de esta forma y unir la parte más corta al cable. Trata de que los dos elementos queden idénticos. Eso es lo más importante aquí. Ahí están. Ahora debo de sostenerlo. Y volver a unir. Ahora puedes ya concluir de darle forma.
¿Qué te parece? Vamos a tomar nuestro cable, lo vamos a colocar de esta forma que queden idénticos, observa, a la misma distancia. Y aquí donde está la malla, vamos a sostener y vamos a amarrar aquí el excedente de cable. Bien firme. Ahora vamos a tomar cada elemento que hemos hecho y lo vamos a abrir de esta forma. Aquí la forma final se la das tú como desees que queden. Si deseas que queden de esa forma, lo dejas así. Si deseas que queden inverso, lo puedes variar. Ya es opcional. ¿Ok? Y de esta forma tan simple y con cable coaxial hemos realizado una antenita casera fácil para ver canales libres, señal abierta, canales TDT, canales DTV y canales TDT. Si te gustó este contenido, regálale un like, suscríbete al canal JM Actualidades y vamos a hacer la demostración de nuestro proyecto. Muchas gracias. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Bien, llegamos al final de nuestro contenido. Hice la instalación previa del cable coaxial, aquí está, que llega hacia la parte posterior donde se conecta nuestro cable. Fíjense, vamos a cambiar la televisión. No hay señal debido a que no tenemos nuestra antena para ver todos los canales de aire totalmente gratis en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Entonces, más tarde vamos a mostrar todas las conexiones. Aquí tengo mi proyecto en la mano y vamos a conectarlo directamente acá. Y llega señal, fíjense. Vamos a desconectarlo y se interrumpe la señal. Vamos a volver a conectarlo. Entonces debemos de orientar nuestro proyecto a la antena repetidora de donde viene o se transmite la señal. Vamos a empezar a cambiar. Entonces uno va ajustando la antena dependiendo de donde venga la señal que tenga disponible en tu país. Esta antena funciona mucho mejor en el área externa de la casa. Pero como pueden ver, esta antena, por ejemplo, miren cómo se ve ese canal. ¿Observan? ¿Por qué? Porque aparentemente la señal viene así.
Miren, entonces se trata de que tú vayas orientando la antena hasta que consiga la señal sin que se frise. Esta antenita me gusta porque veo que tiene una muy buena recepción aquí en el interior de mi hogar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Es una antena muy sencilla y fácil de realizar si te guía de las instrucciones que te he dado aquí. Muy sencilla con cable coaxial RG6. La antenita fue calculada para trabajar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Tiene aproximadamente 2.5 dBi de ganancia, así como lo ven. Es decir, que si deseas hacer un proyecto que realmente funcione, esta es una opción que tú puedes realizar. Fíjense cómo se frisa cuando yo cambio la antena de posición, miren. ¿Ven? Porque yo estoy recibiendo siempre así. Mi señal la estoy recibiendo de esa forma. ¿Ven? ¿Pueden ver? Entonces seguimos cambiando. Ya de acá en adelante encontraremos algunos canales análogos que esta antena podría estar recibiendo. Fíjense cómo se ven esos canales análogos. Pero para hacer una antenita con cable coaxial se ven excelentemente bien. Excelentemente bien. Yo he ido tratando de mejorar las antenas que construyo con cable coaxial, ya que son de uso práctico y muy económica de construir. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Entonces, ya conocido el proceso de que la antena funciona, voy a quitarme el micrófono, voy a desconectarlo y si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades para que forme parte de nuestro canal. Vamos a quitar y vamos a coger completamente todo. Ok, voy a tener que quitar de acá el cable coaxial de la parte de atrás. Permítame un momento que voy a desconectar la cámara de acá. Ok, ahí está el cable. Es que me enredé un poco. Ahí está toda la antenita. Ahí está la antena. Por acá está conectada. Vamos a ver si encendemos la luz. Bueno, vamos a darle una mejor vista. Vamos a voltear la cámara. Ok, así trabaja mejor. Vamos a encender la luz. Ok. Ahí está la antena. Y ahí es donde coloco el móvil. Y ahí está la antenita conectada. Miren. Ahí baja el cable coaxial, miren. Nada de truco. Entonces, nada de truco, nada de truco, nada de truco. Miren cómo llega la señal cuando yo subo la antena y oriento la antena en esa posición. Miren cómo llega la señal. Ven, se frisa un poco y yo lo que hago es que oriento la antena siempre así. Porque ese es el punto idóneo donde mi antena está trabajando en condiciones óptimas. Si yo la oriento, me he dado cuenta, hacia otra área, fíjense cómo se pierde la señal. Miren. Y cuando yo la oriento así, inclusive cuando la coloco fuera de la casa, la debo de colocar en esa posición. Bueno, entonces, conociendo eso, voy a colocar la antenita ahí y vamos a desconectar de acá.
y se pierde la señal. Fíjense. Bueno, nada, amigo. Nos vemos en una próxima entrega. Si no lo ha hecho, suscríbete. Si cambiamos, no tenemos señal. Bye.